Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín, fue una figura intrigante que marcó la historia entre los años 1869 y 1916. Originario de Rusia, se convirtió en el confidente más cercano de la familia del zar Nicolás II, ejerciendo una influencia notable en las decisiones de la monarquía. Su fama trascendió fronteras, no solo por su papel en la corte, sino por sus habilidades singulares. Era capaz de realizar predicciones y profecías que desafiaban la lógica humana y de leer las intenciones de las personas con solo una mirada. Sus habilidades predictivas abarcaban desde asuntos mundanos hasta cuestiones políticas y apocalípticas, ganándose la reputación de clarividente. Pero su influencia no se limitaba a lo espiritual. Rasputín también era conocido como un sanador excepcional, capaz de aliviar las enfermedades más graves con métodos poco convencionales. Su don solo estaba al alcance de aquellos con los medios y el estatus necesario para acceder a él. Aunque muchas de sus predicciones se centraban en asuntos locales, su precisión era sorprendente. Rasputín se convirtió en una figura legendaria cuyo legado sigue siendo motivo de fascinación hasta el día de hoy. En esta oportunidad escucharás algunas de las profecías más aterradoras, puesto que podrían llegar a hacer sentido con el acontecer actual del mundo. Prepárate para escuchar las terribles profecías de Rasputín. Esto es Lado Oculto. Comencemos. Rasputín dijo: cuando se hable mucho del hombre, será el tiempo en que se descuidará el hombre. Y cuando se hable del bienestar, será el tiempo en que un malestar sutil serpenteará entre la gente. Montañas de palabras se gastarán para nada y trampas entre palabras confundirán los caminos del buen sentido. Muchos hombres serán destruidos por las pestilencias. Muchos hombres serán destruidos por las armas, y muchos serán destruidos por las áridas palabras. Porque cuando los tiempos maduren, el hombre será rico de lengua, pero pobre de corazón. Cuando los tiempos estén cercanos al precipicio, el amor del hombre hacia el hombre será una planta seca. En el desierto de aquel terreno florecerán solamente dos plantas, la planta del provecho y la planta del egoísmo. Las flores de estas plantas podrán ser, sin embargo, cambiadas por las flores de la planta del amor. Toda la humanidad, en este maldito tiempo, será engullida por la diferencia. Hay entonces de los que sufran, de los ancianos, de los inválidos, de los afligidos de corazón, porque estarán solos en un mar de gente. Y hay de los puros de corazón, de los simples, de los hombres con corazón de niño, porque serán ultrajados y ridiculizados. Cuando oscurezca el triste día del Homo sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del amor fraterno estará muerta desde hace tiempo, y el amor fraterno es la gran medicina. Las verdades de Dios son hechas distintas por los hombres, pero la llama es única. Los hombres están caminando hacia la catástrofe. Comenzamos con lo que parece referirse a cómo será el comienzo de la catástrofe, y notarás ya de un inicio similitudes con la actualidad. Al principio menciona que cuando se hable de salud será cuando el hombre comience a enfermar. Dice que habrán muchos fallecimientos por enfermedades y por armas, situación que observamos día a día en los noticiarios. Enfermedades nacen y otras se descubren y se expanden. Bien sabemos que hace un par de años todo el planeta se vio encerrado por un virus. Y por armas, vemos día a día cómo el humano se vuelve más y más violento, y gente pierde la vida a razón de esto en todas partes del mundo. Luego, cuando el hombre se vuelva frío y el resto les deje de importar, cuando reina el pensamiento de sacar provecho y de ser egoísta, sería entonces cuando los ancianos y la gente con capacidades reducidas se quedarán solos, porque a los egoístas no les importarán. Entonces también la gente buena se verá ridiculizada por el resto, porque no hay provecho en ser bueno de corazón.
Entonces la fraternidad y el apoyo habrá acabado, y la palabra de Dios se tergiversará para ejercer acciones distintas a lo que Él profesa. Y es entonces cuando el hombre irá camino hacia la catástrofe que está por venir. Continuemos con la profecía. Serán los menos capaces quienes llevarán las riendas. Así será en Rusia, igual que en Francia, en Italia y en otros lugares. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Y después, la mayor parte de los hombres creerán en los potentes y no creerán más en Dios. El castigo de Dios llegará tarde, pero será tremendo. Y esto comenzará antes de que el ciclo acabe. Después, finalmente, la sabiduría será desatada de las cadenas y el hombre volverá de nuevo a confiar plenamente en Dios, como el niño confía en su madre. Siguiendo este camino, el hombre llegará al paraíso terrestre. El útero de la mujer será como en la tierra de los ríos. Estériles serán ambos, y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Aparentemente, esto se refiere a algo que vemos desde hace años. El ignorante y el prepotente dictando la ley, pues es común hoy en día que presidentes y políticos no sean más que gente con gran desconocimiento de sus propias naciones, gobernando solo para los suyos y no para toda la nación. Por otro lado, menciona que la mayor parte de los hombres no creerán más en Dios. Y tenemos en conocimiento que las últimas encuestas arrojan un porcentaje de población atea de entre un 13 y un 21% a nivel mundial. No cabe duda que esto es algo que vemos crecer cada año. Pero aún así, para finalizar menciona en esta parte que habrá un tiempo donde sí se creerá y donde habrá esperanza. Continuemos con la profecía. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado como se comercializa la carne de los bovinos. En ese tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Nacerán monstruos que no serán ni hombres ni animales, y muchos hombres que no estarán señalados en la carne ni en la mente. Llevarán el signo en el alma. Cuando después los tiempos maduren, encontraréis en la cuna al monstruo de los monstruos, el hombre sin alma. Una vez más observamos actualidad, cuando habla del alquiler de úteros para la concepción de bebés y la modificación genética que es posible a día de hoy gracias a los avances de la ciencia. Sabemos, por ejemplo, que se pueden cambiar ciertos rasgos específicos de los bebés antes de fecundarlos. También menciona que nacerán monstruos que no están señalados en carne ni en la mente, lo que se podría interpretar como la llegada del robot como sustituto de personas, quizá a través del uso de la inteligencia artificial que vemos en todos lados hoy en día. Continuemos. Cuando se avecina el tiempo de la cosecha, al hombre le serán enviados 7 signos, y cada sabio comprenderá que el grano está maduro y que no faltará mucho para que sea echada la guadaña sobre la tierra. Los temblores de la tierra en este tiempo irán en aumento. Tierras y aguas se abrirán entre sus heridas, engullirá a los hombres y otras cosas. La violencia la encontraréis todas las mañanas en la puerta de la casa, porque el hombre, y como todas las bestias, agredirá o será agredido. Este hombre no sabrá ya más distinguir el bien del mal, lo que sea honesto o lo que sea moral, se volverá amoral. El alimento en este tiempo será cada vez más escaso, porque todo estará envenenado. En este tiempo, la angustia se casará con el hombre y de su unión espiritual nacerá la desesperación, una desesperación como jamás se ha visto en la tierra. Y en este tiempo, también las naciones estarán angustiadas, porque la rosa florecerá en diciembre y la nieve caerá en junio.
En pocas palabras, entendemos con esto que cuando el fin se acerque, vendrán muchas catástrofes naturales, cosa que podemos observar a diario en el mundo, y que veremos violencia en todos lados, ya que la moral se verá drásticamente afectada. No sé si es necesario mencionar esto, ya que una vez más hay lugares en el mundo donde a diario se vive la violencia. Y por último, parece mencionar un cambio de polos, ya que las estaciones y el clima en general se verían afectados por esto. Seguimos. La cruz será arrojada en la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. De la cruz se blasfemará y llegará el día en que no habrá tierra suficiente para sepultar a los muertos. Pero el imperio durará poco. Cuando se desencadena el sol, no crecerá más hierba a la altura del Volga. Solo después de una gran desolación y una gran turbación, la cruz de la Santa volverá de nuevo a los altares. Cuando Sodoma y Gomorra vuelvan de nuevo a la tierra, y los hombres vistan de mujeres y las mujeres de hombre, entonces veréis pasar la muerte cabalgando sobre la peste blanca, y las antiguas pestilencias serán como una gota de agua en el mar, respecto a la peste blanca. Montañas de cadáveres serán amontados en las plazas y millones de hombres llevarán la muerte sin rostro. Ciudades con millones de habitantes no encontrarán brazos suficientes para sepultar a los muertos, y muchos pueblos con campos serán cancelados con una única cruz. Ninguna medicina logrará frenar la peste blanca, porque esta es la antesala de la purificación. Cuando 9 hombres de cada 10 tengan la sangre podrida, será echada sobre la tierra la guadaña, porque habrá llegado el tiempo de regresar a casa. Parece ser que ocurrirán tantas muertes que no habrá espacio para sepultarlas, y comenzará cuando vuelva Sodoma y Gomorra. Recordemos que estas son ciudades que, según la Biblia, habrían sido destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo. ¿Te suena esto? Según mi opinión, podríamos asimilar el fuego y el azufre caído del cielo a los ataques aéreos entre países. Por otro lado, se menciona que esto ocurrirá cuando los hombres vistan de mujer y las mujeres de hombre, cosa que hoy en día es bastante común ante el obvio crecimiento de la aceptación de las identidades de género. Será entonces cuando llegue la peste blanca, que aparentemente será peor que cualquier enfermedad conocida hasta hoy. Continuemos. 2 príncipes sanguinarios tomarán posesión de la tierra. Uyuk vendrá del oriente y volverá esclavo al hombre con la pobreza. Grayuk vendrá del occidente y volverá esclavo al hombre con la riqueza. Los príncipes se disputarán la tierra y el cielo, y el terreno de la gran batalla será en la tierra de los 4 demonios. Los 2 príncipes serán vencedores y los 2 príncipes serán vencidos. Pero Grayuk entrará en casa de Uyuk y sembrará sus antiguas palabras que crecerán y devastarán la tierra. Así terminará el imperio de Uyuk, pero llegará el día en que también el imperio de Grayuk será destruido, porque las 2 leyes de vida eran equivocadas y ambas producían la muerte. Lo que parece explicar esto es que los países de Oriente y los de Occidente se verán enfrentados tanto de manera aérea como terrestre, y Occidente ganará. Pero luego igual se verán destruidos, porque ambos sectores habrían estado equivocados y con sus ataques provocarían tales males que no habría manera de sobrevivir. ¿Será que esto está comenzando? Hace días se supo de un ataque de Israel a un consulado de Irán, lo que obtuvo como respuesta un ataque directo de Irán a Israel. En este instante, hay potencias de Oriente y de Occidente entregando su apoyo a bandos opuestos, lo que podría desatar un conflicto mayor entre Oriente y Occidente. Esto sin mencionar conflictos que han estado ocurriendo años atrás, como el constante conflicto de Israel con Palestina o el de Rusia con Ucrania. Continuemos con la profecía.
Mahoma dejará su casa recorriendo el camino de los padres y las guerras estallarán como temporales de verano, abriendo plantas y devastando campos, hasta el día en que se descubrirá que la palabra de Dios es una, aunque sea pronunciada en lenguas distintas. Entonces la mesa será única, como único será el pan. Los venenos abrazarán la tierra como un fogoso amante. En el mortal abrazo, los cielos no tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de esas aguas serán tóxicas. Serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los hombres morirán a causa del aire, pero se dirá que han muerto del corazón o de los riñones. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará también un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres mirarán a la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas, y las tierras se volverán saladas, y la sal entrará en las aguas, y no habrá más agua que no sea salada. Las tierras saladas no darán más fruto, y cuando lo den, será un fruto amargo. Por eso, veréis terrenos fértiles transformarse en pantanos salados, y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las turbias aguas saladas, y caminará sobre las tierras saladas, y andará errante entre sequías y aluviones. Será el tiempo en que el sol llorará sobre la tierra, y sus lágrimas caerán como chispas de fuego, quemando las plantas y los hombres. Los desiertos avanzarán como caballos enloquecidos sin jinete, y los pastos se volverán arena, y los ríos serán el ombligo pútrido de la tierra. Desaparecerá la hierba tierna del prado y la hoja, puesto que reinarán entre dos desiertos, el desierto de la arena y el desierto de la noche. Y bajo el sol encendido, el frío gélido apagará la vida. Durante 3 días, el sol desaparecerá del cielo, y durante 30 días, una niebla de humo y dolor hará de la tierra un gris sudario. El hombre vagará como un perro enloquecido en este mar de desesperación. Su vida será una agonía, y su única esperanza será la muerte. Todo este texto parece referirse a una cosa, y es que la guerra sería brutal, con uso de ataques químicos, biológicos, uso de armas nucleares y todo lo habido en cuanto a armas, que producirían un caos global donde las tierras, los mares y los cielos se verían contaminados, impidiendo que crezcan alimentos, impidiendo tener aguas limpias y respirar aire limpio, de manera que el hombre pasaría hambre y enfermaría. Se menciona que los gobiernos harían pasar estas enfermedades como algo a los riñones o al corazón, pero que en realidad serían causados por el aire tóxico, puesto que lo que realmente enfermaría serían los pulmones. No habrá lugar donde habitar con tranquilidad o abundancia. Todo habrá sido destruido. Tal será la desgracia que habrían 3 días de oscuridad, y luego todo el planeta se verá envuelto en nubes negras y tóxicas que taparán nuestro cielo por un mes entero. Y desde aquí en adelante, la única esperanza del hombre será fallecer. No sé para ti, pero para mí el temor crece al ver desde hace un par de años cómo se producen conflictos armados entre naciones constantemente. Como mencioné antes, por ejemplo, los de Rusia y Ucrania, Israel con Palestina y ahora con Irán. Cada vez el mundo se divide más, con países que quieren entregar su apoyo a distintos bandos, lo que tarde o temprano podría generar como consecuencia una tercera guerra mundial. Y así, vivir cada una de las palabras que Rasputín entregó.
Esto no son más que lecturas rápidas de un mortal, meras interpretaciones. Y quizá podrías pensar que también las palabras de la profecía provienen de un simple mortal. Pero recuerda que este hombre también acertó situaciones antes. La más terrible probablemente, su propia muerte. Así es, fue tal la capacidad profética de Rasputín que incluso predijo su propio fallecimiento. En 1916 expresó: «Siento que debo morir antes de este año nuevo». Y así ocurrió el 29 de diciembre del mismo año. Además, anticipó que sería un asesinato, detallando las consecuencias para Rusia según la forma en que ocurriera su fallecimiento. Rasputín cayó víctima de un complot entre el príncipe Félix Yusupov y el servicio de inteligencia británico. Sin embargo, el enigma en torno a su fallecimiento es profundo, ya que las autoridades oficiales indican que falleció por ahogamiento. ¿Qué tiene de extraño esta situación? La respuesta es sencilla. Rasputín fue invitado a una cena en el Palacio Yusupov, donde debía encontrarse con la duquesa Irina Alexandrovna. Todo ocurrió normalmente hasta el postre, compuesto por pastelillos envenenados con cianuro. A pesar de la obvia letalidad de este veneno, Rasputín continuó su cena sin sufrir ningún efecto. Tras un rato, los conspiradores, impacientes, le dispararon en la cabeza. Pero para su sorpresa, Rasputín seguía con vida. Entonces lo remataron con 2 tiros más y un golpe contundente antes de arrojarlo al río Neva, donde finalmente falleció, oficialmente, por ahogamiento. Saca tus propias conclusiones. ¿Crees que Rasputín profetizó lo que sería la Tercera Guerra Mundial? A decir verdad, solo el tiempo lo dirá. Antes de terminar el vídeo, quiero dejar algunas aclaraciones. He de decir que las cosas mencionadas en este tipo de vídeos son meramente de carácter curioso y con el fin de entretener. Las profecías no son de nuestra autoría, sino del personaje mencionado. Y nosotros nos encargamos de extender una lectura rápida, pero no las emitimos con intención de alarmar ni causar pánico, sino, como acabo de mencionar, con el único fin de entretener y causar intriga. En nuestra opinión, toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tomada como real. Si tú deseas pensar que tienen algún grado de veracidad o que son meras patrañas, es tu decisión y la respetamos totalmente. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un comentario, un like, suscribirte y compartir para más videos como este. Sin más que decir, nos vemos del lado oculto.